Bienvenidos, exploradores de lo oculto, a este rincón donde las sombras del pasado se entrelazan con las inquietudes del presente. Hoy nos adentraremos en un misterio ancestral, grabado en la misma piel de nuestro planeta, un enigma que muchos consideran arte, pero que yo les revelaré como una prisión. Hablo de los enigmáticos geoglifos de Nazca. Prepárense, porque esta historia no solo desvelará la verdadera naturaleza de esas líneas milenarias, sino que también les mostrará cómo la ambición humana, esa fuerza que nos impulsa y nos consume, puede ser el alimento de algo que duerme bajo el desierto, algo que, quizás, nunca debió ser despertado. Quédense hasta el final, porque tengo una sorpresa para uno de ustedes, un antiguo amuleto réplica, forjado con la sabiduría de los chamanes andinos, que les recordará la fragilidad de nuestra realidad frente a lo desconocido. ¿Están listos para desenterrar la verdad oculta en el contorno de Nazca? En las vastas y áridas extensiones del desierto de Nazca, donde el sol inclemente quema la tierra hasta el hueso y el viento danza solitario entre las dunas, una nueva era de progreso se alzaba. La Corporación Solara Global, un gigante energético de visión audaz, había invertido miles de millones en la construcción de la mayor planta solar de Sudamérica. Kilómetros de paneles fotovoltaicos, relucientes como espejos en el paisaje lunar, prometían energía limpia para un continente hambriento de ella. La ingeniería moderna, con su precisión y su lógica implacable, avanzaba sobre la arena milenaria, ajena a los murmullos del tiempo y a las cicatrices que adornaban la tierra con formas de criaturas imposibles. Sin embargo, no todo era tan predecible como los ingenieros de Solara Global esperaban. Los primeros indicios de que algo no encajaba surgieron sutilmente, casi como fantasmas en los datos. El equipo de mediciones electromagnéticas, dirigido por la doctora Sofía Ramos, una ingeniera chilena de 30 y tantos años, de mente aguda y escepticismo científico, comenzó a reportar anomalías. Al principio eran pequeñas fluctuaciones, picos inexplicables en el campo magnético del área, que sus modelos no podían justificar. Interferencias atmosféricas, sentenció inicialmente el doctor. Klaus Richter, el veterano geofísico alemán del proyecto, siempre propenso a las explicaciones pragmáticas, pero las anomalías persistieron. A medida que los paneles se conectaban y la vasta red eléctrica comenzaba a palpitar con energía, los picos se hicieron más frecuentes, más intensos y, extrañamente, más organizados. Parecía que la propia red de la planta estaba resonando con algo, una señal subyacente que el desierto había ocultado durante milenios. Los equipos electrónicos de construcción sufrían fallos inexplicables, las brújulas enloquecían sin motivo, y los drones de topografía caían del cielo como moscas muertas. Más inquietante aún era la sensación que invadía a los trabajadores, especialmente a aquellos que pasaban más tiempo cerca de las líneas más grandes y complejas, las que formaban la figura del colibrí o el mono. Reportaban fatiga extrema, sueños vívidos y perturbadores, donde sus propias ambiciones se retorcían en formas grotescas, y una irritabilidad inusual que llevaba a discusiones feroces bajo el sol abrasador. Algunos juraban sentir un sutil zumbido en el aire, una vibración que no era eléctrica, sino algo más primordial, algo que parecía emanar directamente del suelo bajo sus pies. La doctora Ramos, con su mente analítica, desestimaba las supersticiones, pero las cifras no mentían. Las resonancias electromagnéticas no solo eran anómalas, su patrón era demasiado complejo para ser natural. Parecía, casi, como si la energía de la planta estuviera despertando algo, o peor aún, interfiriendo con algo que había permanecido inactivo y oculto, un secreto que el desierto de Nazca había guardado celosamente, y que ahora, con cada panel conectado,
amenazaba con revelar su verdadera y aterradora naturaleza. La planta solar, destinada a iluminar el futuro, estaba, sin saberlo, perturbando una jaula ancestral, y las primeras grietas en esa prisión invisible comenzaban a manifestarse. Ahora, mis amigos, bajemos el volumen del mundo moderno y escuchen el eco de un tiempo perdido. Viajemos hacia atrás, muy atrás, a una época donde el desierto no era solo un lienzo para la ciencia, sino un pergamino sagrado, un santuario en la inmensidad. Estamos en el corazón de la cultura nazca, alrededor del siglo I al VII de nuestra era, un pueblo que floreció en este mismo valle árido, desafiando a la naturaleza con una ingeniería tan ingeniosa como espiritual. Imaginen un mundo donde la vida era una lucha constante contra la sequedad, donde cada gota de agua era un tesoro y cada cosecha un milagro. Los Nazca no solo sobrevivieron, prosperaron. Crearon una sociedad vibrante, famosa por su cerámica policromada, sus textiles intrincados y, por supuesto, sus monumentales geoglifos, esas gigantescas figuras trazadas sobre la pampa que hoy nos asombran. No eran simples nómadas, eran maestros en la gestión del agua, construyendo complejos sistemas de acueductos subterráneos, los famosos puquios, que llevaban el vital elemento desde las montañas hasta sus campos sedientos. Su conexión con la tierra, con el cielo, con los apus, las montañas sagradas, era profunda e inquebrantable. Sus dioses eran los del trueno, del agua, del sol abrasador, entidades que dictaban la vida y la muerte. Sus rituales eran intensos, sus ceremonias, un rito de paso entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Creían en la energía de los lugares, en la memoria de la tierra, en que cada grano de arena contenía una historia, un eco. Y el desierto, vasto e imponente, no era un vacío para ellos, sino un lienzo para comunicarse con lo divino, o quizás para contener lo demoníaco. La pampa no era solo arcilla y piedra, era un umbral, un lugar de poder donde el velo entre las dimensiones se hacía más tenue. La vida era cíclica, la muerte era una transformación, y la ambición no era solo un motor, sino una fuerza palpable, una energía que fluía a través de cada corazón humano, una corriente que los chamanes más sabios podían sentir, e incluso guiar. Su cosmovisión era compleja, su respeto por el entorno, absoluto. Construyeron una civilización admirable, forjada en la resiliencia y la profunda conexión espiritual con su entorno. Pero en el corazón de esa reverencia, en los rincones más oscuros de su fe, yacía un conocimiento que pocos conocían, una verdad tan antigua como el desierto mismo, una verdad sobre esas líneas que hoy admiramos y que el mundo moderno apenas comienza a rozar, para su propio y potencial horror. En el seno de esta civilización milenaria existía una familia, el linaje de los ñaupas. No eran reyes ni guerreros, sino los custodios silenciosos de un saber primordial, los guardianes de los secretos más profundos de la pampa. Los ñaupas se presentaban ante el pueblo como los más piadosos, los más sabios entre los sacerdotes, aquellos cuya conexión con los dioses era inmaculada. Sus templos eran los más visitados, sus oráculos los más respetados, y sus ritos los más venerados. Su fachada era de una devoción absoluta, una humildad que rozaba la santidad, dedicados por completo al bienestar de su pueblo y a la interpretación de los designios divinos. Sin embargo, detrás de esos ojos que irradiaban aparente benevolencia, ardía una ambición ancestral, un deseo de control y de poder que se transmitía de generación en generación, como una herencia envenenada. Los ñaupas no solo buscaban el favor de los dioses,
Buscaban el dominio sobre las fuerzas que regían el mundo visible e invisible. No se contentaban con interpretar el destino, querían moldearlo. Su linaje se remontaba a los fundadores mismos de la cultura nazca, a los primeros chamanes que habían percibido la profunda energía del desierto, y con cada generación, la pureza de su propósito original se diluía, transformándose en una sed insaciable de influencia y perpetuidad. La prosperidad de los Nazca bajo su guía era innegable. Las cosechas eran abundantes, las defensas sólidas, y la paz, en su mayor parte, duradera. Pero esta prosperidad no era solo el fruto de su sabiduría o de su piedad. Era el resultado de un pacto, una negociación secreta con algo que habitaba en las entrañas de la tierra, algo que los ñaupas habían descubierto en sus expediciones más allá de los límites conocidos, en los lugares donde el desierto se volvía más salvaje y la arena más oscura. Se rumoreaba que en sus cámaras más secretas, ocultas bajo el templo principal, poseían artefactos de poder incalculable, objetos que vibraban con una energía extraña, objetos que no eran de este mundo ni de este tiempo. Estos no eran meros ornamentos, sino herramientas para manipular las fuerzas más primordiales. Los sacerdotes ñaupas, con sus vestiduras ricamente bordadas y sus rostros serenos, ocultaban en su interior la tensión de un secreto que los definía. Eran los tejedores de la realidad, los titiriteros de la ambición humana, y la línea que separaba su devoción de su propia y creciente oscuridad se difuminaba cada vez más con cada rito, con cada sacrificio, con cada paso hacia el abismo de su propia y desmedida ambición. Su legado era el del poder, pero también el de una cadena forjada por ellos mismos, una atadura a lo que, sin saberlo, controlaba sus propios destinos. El desastre no llegó de repente, sino que se gestó en el susurro de la desesperación. Durante años, el clima había sido caprichoso, las lluvias escasas, y el sol un azote constante sobre la tierra sedienta. Las cosechas menguaban, el hambre apretaba y las enfermedades se extendían como sombras de la muerte. El pueblo nazca, acostumbrado a la abundancia bajo la guía de los ñaupas, comenzó a murmurar, a dudar de la conexión de sus sacerdotes con los dioses. Los ñaupas, sintiendo su influencia y su poder erosionarse, se vieron acorralados. Necesitaban una solución, un milagro que restaurara su autoridad y salvara a Tactar y a su gente de la aniquilación. Fue entonces cuando Coilur Ñaupa, el sacerdote supremo de esa generación, se retiró a los lugares más recónditos de la pampa, a las grutas olvidadas que sólo su linaje conocía, guiado por los antiguos códices que hablaban de un gran silencioso que residía bajo la tierra. No buscaba un dios, buscaba poder, y lo encontró. En una caverna oculta, más allá de las dunas más altas, en un santuario natural que había permanecido inalterado desde la noche de los tiempos, Coilur y sus más leales acólitos hallaron un pozo oscuro, un abismo del que emanaba una vibración fría y una promesa silenciosa. No era un pozo de agua, sino de vacío, de una ausencia palpable que, paradójicamente, lo llenaba todo. De aquel abismo no emergió una criatura de carne y hueso, sino una presencia incorpórea, una sombra sin forma definida, pero con una mente antigua y hambrienta. Era un parásito cósmico, un ente que no se alimentaba de sangre ni de almas, sino de la más pura y potente energía humana, la ambición. El silencioso, así lo llamaron los ñaupas en sus registros secretos, prometió prosperidad, abundancia y un reinado inquebrantable para los Nazca. A cambio, pedía energía. Los ñaupas, cegados por su propia ambición de salvar a su pueblo y asegurar su dominio, aceptaron el pacto. El método de alimentación fue revelado. El parásito prosperaba con la ambición desmedida,
con el deseo ardiente de superación, de riqueza, de poder. Cuanta más ambición fluía en el pueblo, más fuerte se volvía. Pero había una trampa. Si la ambición se desbordaba sin control, o si la entidad se hacía demasiado fuerte, podría consumir todo, dejando solo cáscaras vacías. Así, los ñaupas aprendieron el verdadero propósito de las líneas. No eran ofrendas a los dioses, sino un contorno de contención. Un tejido energético, invisible para el ojo no entrenado, pero palpable para el silencioso, que actuaba como una jaula, un laberinto de fuerza vital que lo mantenía confinado en el desierto. La construcción de las líneas comenzó como un rito de contención y alimentación simultánea. Cada trazo, cada figura gigantesca, no era un simple dibujo, sino una runa de poder, una vena energética que canalizaba la ambición del pueblo hacia el parásito, pero al mismo tiempo lo mantenía encerrado dentro de ese vasto contorno geográfico. La pampa se convirtió en un ritual viviente, un sacrificio constante para mantener a raya el hambre insaciable de la entidad. El primer sacrificio fue sutil, la ambición desmedida de un rival político que, de repente, se consumió en una fiebre de actividad febril para luego morir de agotamiento inexplicable. Los ñaupas habían encontrado su solución, y con ella habían abierto la puerta a un horror que trascendía la comprensión humana, un horror que alimentaban con las mismas llamas que los mantenían en el poder. El pacto con el silencioso trajo, en efecto, una era de prosperidad inaudita para los Nazca. Las lluvias regresaron, las cosechas se multiplicaron más allá de lo imaginable, y la riqueza fluyó hacia el valle. Los pueblos vecinos veían con asombro la fortuna de los Nazca, su energía inagotable, su constante innovación. Pero la abundancia tenía un precio oculto, un tributo invisible que se cobraba en el espíritu de la gente. La escalada del horror fue insidiosa, lenta como la erosión del desierto, pero implacable. Al principio eran los casos aislados, individuos de gran ambición, guerreros que buscaban la gloria a toda costa, artesanos obsesionados con la perfección, líderes políticos con sed de poder ilimitada, quienes, tras alcanzar sus metas, se consumían inexplicablemente. Sus ojos perdían el brillo, sus cuerpos se marchitaban y sus mentes se vaciaban de todo deseo, convirtiéndose en cáscaras huecas, meros autómatas sin voluntad propia. El pueblo los llamaba los vaciados, y el miedo se extendía en susurros. El desierto los ha reclamado, decían, pero nadie comprendía realmente la naturaleza de esa reclamación. Los ñaupas, bajo la excusa de rituales de purificación o de grandes ofrendas a los dioses del subsuelo, comenzaban a identificar y a seleccionar a aquellos individuos cuya ambición era más pura, más ardiente. Los llevaban a cámaras secretas, bajo las líneas más grandes, donde los sometían a ritos en los que la energía de su propia voluntad, su deseo ardiente de lograr, era sistemáticamente drenada y canalizada hacia el contorno, hacia el silencioso. Los ritos eran prolongados y psíquicamente agotadores, no físicamente violentos, pero infinitamente más crueles. La víctima sentía su propia esencia vital, su chispa interior, siendo absorbida lentamente, hasta que no quedaba nada más que una sombra de lo que fue. El horror se manifestó también en el entorno. Los animales salvajes, antes abundantes, desaparecían sin rastro. El viento traía consigo un zumbido apenas perceptible, un eco de la entidad que provocaba pesadillas febriles en quienes dormían cerca de las líneas. Las plantas, si bien crecían en abundancia, a veces mostraban mutaciones extrañas, colores enfermizos, una vitalidad que parecía forzada, antinatural. Las noches se volvieron más oscuras, no por la ausencia de luz,
sino por una opresión palpable en el aire. La pampa, antes un lugar de reverencia, se cargó de una pesadez silenciosa. Los rumores de la gran sed del desierto, de espíritus que robaban la voluntad, se extendieron más allá de las aldeas Nazca, llegando a los pueblos vecinos. Los niños nacían a veces con una inquietante falta de chispa, con ojos que parecían ya haber visto demasiado, o nada en absoluto. Las generaciones más jóvenes de los ñaupas, ya inmersas en la oscura herencia de su linaje, no sentían remordimiento. Veían en los vaciados no víctimas, sino meros tributos necesarios para mantener su poder y la prosperidad de su pueblo. La ambición que los consumía era la misma que alimentaba al parásito, cerrando un círculo vicioso de codicia y horror, mientras las líneas de Nazca, en la superficie, se hacían cada vez más complejas, un lienzo inmenso de arte y de un terror indescriptible. En medio de este creciente velo de oscuridad, emergió una figura que, aunque forastera a la intrincada política de los Nazca, poseía una mente demasiado aguda para ignorar las crecientes anomalías. Su nombre era Elena Quispe, una joven erudita que había llegado de los Andes, con una fascinación por las culturas precolombinas y una metodología que combinaba la arqueología rigurosa con una apertura a las leyendas orales. Elena no era de la Pampa, y su perspectiva, desprovista de las supersticiones locales, le permitía ver los patrones que los nativos daban por sentado. Al principio, su investigación se centró en las discrepancias en los registros de población. ¿Por qué tantos individuos exitosos y ambiciosos desaparecían o se volvían catatónicos? Los ñaupas ofrecían explicaciones vagas, enfermedades divinas o retiros espirituales, pero Elena notaba un patrón inquietante. Siempre eran aquellos con una voluntad férrea y un deseo desmedido de sobresalir. Su investigación la llevó a los archivos más antiguos, a los quipus que registraban no solo cosechas y tributos, sino también sucesos inusuales. Encontró menciones veladas de la gran hambre del desierto y de sacrificios de espíritu, que no encajaban con los ritos usuales a los dioses de la lluvia. Había referencias a un contorno que debía ser reforzado con fuego interior. La obsesión de Elena la llevó a interrogar a los ancianos más alejados de la influencia de los ñaupas, aquellos que aún conservaban los susurros de la tradición oral. Una vieja curandera, con ojos nublados por los años y el miedo, le habló de el ser que se alimenta de sueños grandes, y de cómo los sacerdotes, lejos de ser protectores, eran los pastores de las almas que se ofrendaban. Le habló de las líneas, no como senderos para dioses, sino como paredes que nunca se cierran. El verdadero avance llegó cuando Elena, investigando la arquitectura de los templos de los ñaupas, descubrió una entrada secreta, ingeniosamente oculta tras una falsa pared de adobe. Descendió por un estrecho pasadizo que olía a tierra antigua y a algo más, un hedor sutil a metal quemado ya vacío. El pasadizo la llevó a una serie de cámaras subterráneas, desconocidas para la mayoría de los Nazca. En la última de ellas, encontró no oro ni tesoros, sino una biblioteca prohibida, códices cubiertos de polvo, vasijas con inscripciones rúnicas extrañas y, lo más crucial, el diario de Koilur Ñaupa, el sacerdote supremo que había iniciado el pacto. Sus páginas, escritas en una variante arcaica de la lengua nazca, revelaban la espantosa verdad. Koilur detallaba el encuentro con el silencioso, el pacto para contenerlo, y cómo las líneas de Nazca eran, en realidad, un gigantesco talismán de contención, un contorno energético que lo mantenía a raya, alimentándolo con la ambición canalizada de su pueblo. Leía con horror cómo los sacrificios eran extracciones de fuerza vital, cómo el parásito crecía con cada alma vaciada.
El diario también revelaba los rituales de recarga del contorno, ceremonias periódicas que inyectaban una nueva oleada de ambición drenada en el tejido de las líneas, manteniendo así el equilibrio precario. La verdad golpeó a Helena con la fuerza de un rayo. Las majestuosas figuras del desierto, el orgullo de la civilización nazca, no eran sino la manifestación visible de una prisión invisible, un horror cósmico contenido por la propia psique de la humanidad. El silencioso no era una deidad, sino un depredador. Y los ñaupas, lejos de ser santos, eran carceleros y, a la vez, cómplices de un ciclo de alimentación y contención que había durado siglos. La doctora Quispe se dio cuenta de que no solo había descubierto un secreto arqueológico, sino una verdad existencial sobre la fragilidad de la realidad y la insaciable naturaleza de la ambición, tanto la humana como la de aquello que acechaba en las sombras. La revelación del diario de Koilur Ñaupa impulsó a Helena a la acción. No podía permitir que el ciclo continuara. Descubrió que el gran ritual de recarga, un evento bianual crucial para el mantenimiento del contorno, estaba programado para la noche de luna llena en apenas unos días. Los ñaupas, bajo el liderazgo de Apu Wasi, un hombre de mirada pétrea y ambición desmedida, se preparaban para la ceremonia en la cámara principal, la misma que Helena había descubierto. Con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Helena se infiltró en el templo la noche del ritual. El aire en la cámara subterránea era denso, cargado de la energía psíquica de los sacerdotes y del zumbido apenas perceptible que delataba la presencia del silencioso. Apu Wasi, rodeado de sus acólitos, se encontraba en el centro de un intrincado mandala dibujado en el suelo, mientras un joven guerrero, atado a un pilar de piedra, luchaba por mantener la compostura, sus ojos llenos de una ambición febril que el ritual amplificaba. Era el sacrificio de esa noche, un líder militar novato cuya sed de gloria había sido cuidadosamente cultivada por los sacerdotes. Cuando Apu Wasi comenzó a entonar los cánticos, invocando al silencioso y abriendo los canales para el drenaje de la ambición, Helena irrumpió, gritando la verdad, mostrando las páginas del diario de Koilur. «Deténganse. Están alimentando a un monstruo, no a un dios. Están condenando a nuestro pueblo», Drenia clamó con voz desesperada. La interrupción fue caótica. Apu Wasi, enfurecido, ordenó a sus acólitos que la detuvieran, pero la distracción fue suficiente para que algo saliera horriblemente mal. La energía del ritual, ya volátil y pervertida, se descontroló. La interrupción de Helena, al romper la concentración y el equilibrio de los ñaupas, desestabilizó el flujo de ambición. En lugar de ser canalizada y contenida, la energía se desbordó. El guerrero en el pilar emitió un grito ahogado, no de dolor físico, sino de una agonía psíquica insoportable. Su cuerpo se retorció y en cuestión de segundos se convirtió en una masa inerte y seca, una cáscara vacía, pero esta vez con una diferencia aterradora. Su energía ambiciosa no fue absorbida por el contorno, sino liberada de forma explosiva, una oleada de desesperación y vacío puro. La propia cámara comenzó a temblar. Las runas del mandala se agrietaron, y del pozo oscuro, el abismo del silencioso, no emergió una figura, sino una ola de frío cósmico, una presencia incorpórea pero palpable que aplastó la mente. Los acólitos cayeron de rodillas, sus mentes asaltadas por visiones de sus propias ambiciones retorcidas, transformadas en pesadillas. Algunos se rasgaban los ojos, otros balbuceaban sin sentido. Apu Wasi, por su parte, se levantó tambaleándose, su rostro transfigurado por el terror, su propia ambición, que lo había impulsado toda su vida. Ahora lo devoraba desde dentro. No había gritos, solo una atmósfera de desesperación silenciosa,
y un zumbido agudo que taladraba los oídos. La esencia del silencioso, parcialmente liberada por el colapso del ritual, no buscaba carne, sino mentes, vaciando a los sacerdotes de toda voluntad, dejándolos como muñecos rotos, con una sonrisa vacía y helada. Helena, protegida quizás por su propia falta de ambición por el poder, o por el shock, logró escapar de la cámara, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies y escuchando el crujido de las estructuras antiguas que cedían. El clímax había llegado, no con sangre, sino con la aniquilación del espíritu, y el costo de la verdad había sido la liberación parcial de un horror que la humanidad no estaba preparada para contener. El caos que siguió a la catástrofe en la cámara subterránea fue inmenso, pero paradójicamente silencioso. No hubo explosiones, ni incendios que llamaran la atención a la distancia. Lo que sucedió fue un colapso interno, una implosión de la realidad en el epicentro del ritual fallido. Cuando los primeros chamanes menores y guardias llegaron al lugar, alertados por los temblores y el opresivo vacío que se sentía en el aire, encontraron la cámara principal de los ñaupas en ruinas. Los sacerdotes, incluido Apu Wasi, yacían en el suelo, sus cuerpos intactos, pero sus mentes completamente borradas, sus ojos vacíos, reflejando el horror final que habían presenciado. Eran cáscaras, como las víctimas de antaño, pero esta vez la vacuidad era total, irreversible. La presencia del silencioso había retrocedido, pero había dejado una cicatriz psíquica profunda en el propio tejido del lugar. El contorno de las líneas, aunque visualmente inalterado, había sufrido un daño irreparable a nivel energético. La jaula no estaba rota, pero sí gravemente comprometida, y el ente dormía, pero su sueño era inquieto y susurró una promesa de despertar. Las poderosas élites del pueblo Nazca, temerosas de la anarquía y de la ira de sus dioses, actuaron con rapidez y decisión. La verdad sobre el silencioso era demasiado aterradora para ser conocida por el pueblo, demasiado peligrosa para socavar la fe y el orden social. Inmediatamente se orquestó un elaborado encubrimiento. La historia oficial fue una de un devastador colapso místico del templo ñaupa, provocado por una interferencia de espíritus malignos o por un castigo divino por alguna ofensa menor de la que nadie tenía memoria. Se proclamó que los ñaupas habían sido consumidos por su propia soberbia al intentar manipular fuerzas que escapaban a su comprensión. El pueblo, acostumbrado a los designios divinos y a la autoridad de sus líderes, aceptó esta versión simplificada y conveniente. Las cámaras subterráneas fueron selladas, sus entradas colapsadas y cubiertas con escombros para borrar todo rastro. Los registros del linaje ñaupa fueron purgados, sus códices sagrados quemados o escondidos en lugares inaccesibles. La figura de Helena Quispe, la forastera que había presenciado la verdad, fue silenciada. No fue ejecutada, pues su testimonio habría dado credibilidad a la verdad. En cambio, fue descreditada, acusada de locura y de brujería, y exiliada de la pampa, obligada a vagar por las montañas, su conocimiento una carga terrible. Algunos fragmentos del diario de Koilur Ñaupa, quizás guardados por ella, se convirtieron en susurros, en mitos distorsionados que el tiempo se encargaría de borrar. Las líneas de Nazca, en lugar de ser vistas como una prisión, fueron reinterpretadas. Los nuevos sacerdotes, los que reemplazaron a los ñaupas, comenzaron a proclamar que eran ofrendas a los dioses del cielo, calendarios astronómicos o simples caminos, rituales. El arte y la cultura se convirtieron en la nueva explicación, una versión que era fácilmente digerible y que ocultaba la siniestra verdad del pacto. La verdad fue enterrada bajo capas de tierra y mentiras, un secreto pesado que el desierto de Nazca,
en su silencio impasible, guardaba con la misma tenacidad que sus milenarias figuras. Pero aunque la verdad fue ocultada, el silencioso seguía ahí, latente, hambriento, y el contorno, aunque dañado, seguía siendo su única prisión, su única contención. El escenario estaba puesto para un futuro despertar. Milenios se deslizaron sobre el desierto de Nazca, erosionando no solo la roca, sino también la memoria. Las civilizaciones se levantaron y cayeron, los incas pasaron, los conquistadores españoles llegaron con su propia sed de oro y poder, y el mundo se transformó en la era de la tecnología. Las líneas de Nazca, redescubiertas por el ojo moderno, se convirtieron en un misterio arqueológico, una maravilla cultural, nunca una prisión. Sin embargo, el horror que dormitaba bajo la arena nunca se desvaneció. Solo esperó. Y ahora, en nuestro tiempo, con la gigantesca planta solar de Solara Global irradiando energía sobre la pampa, el ciclo está a punto de completarse de la manera más aterradora. La doctora. Sofía Ramos y su equipo se encuentran en el epicentro de un fenómeno que va más allá de sus ecuaciones. Las anomalías electromagnéticas que detectaron inicialmente no han cesado, se han amplificado. La red de paneles solares, con su pulso constante de energía, no está solo interfiriendo con el contorno ancestral, lo está destruyendo de una manera que los antiguos ñaupas nunca habrían imaginado. El campo electromagnético, en su vasta extensión, está desintegrando las runas energéticas de las líneas, debilitando la jaula invisible que el silencioso. La sutil resonancia en el aire ha pasado de ser un zumbido a un murmullo constante, casi una voz incorpórea que se arrastra por el viento, susurrando promesas de poder y gloria a los trabajadores de la planta. Los incidentes de fatiga y la irritabilidad inicial han escalado. Los ingenieros y obreros, especialmente aquellos en puestos de mando, han comenzado a exhibir una ambición desmedida, una necesidad compulsiva de superar a sus colegas, de alcanzar metas imposibles, de amasar fortuna. Las reuniones de la Junta Directiva de Solara Global están cargadas de una agresividad inusual, de decisiones arriesgadas, impulsadas por una insaciable sed de crecimiento. Algunos empleados, tras alcanzar sus objetivos profesionales más ambiciosos en tiempo récord, han caído en estados catatónicos, sus ojos vacíos, un eco macabro de los vaciados de antaño. La doctora Ramos, escéptica al principio, comenzó a compilar sus propios datos, observando un patrón. Aquellos más afectados por la extraña fiebre de la ambición eran los que trabajaban más cerca de los puntos donde las líneas de Nazca eran más densas, las intersecciones del colibrí y el mono. Ella misma, a pesar de su disciplina, sentía un impulso incontrolable de trabajar sin descanso, de superar todos los obstáculos, de demostrar su valía, casi como si una fuerza externa estuviera avivando su propia ambición. Un día, mientras revisaba antiguos mapas topográficos y los comparaba con sus lecturas de resonancia, la doctora Ramos encontró algo inquietante. Debajo de la ubicación de los paneles solares más grandes se superponía con una zona de la pampa donde las líneas eran sutilmente más gruesas, más complejas, un nudo de energía en el antiguo contorno. Allí, en un mapa geológico secundario, vio la mención de una anomalía subterránea no investigada. Curiosa, ella y un pequeño equipo realizaron una perforación exploratoria de forma discreta. No encontraron una veta mineral ni una falla geológica, sino una cámara oculta, una extensión de un antiguo sistema de túneles colapsados que se extendían bajo las líneas. Y dentro, en medio del polvo y la oscuridad, encontraron un artefacto,
una vasija de cerámica negra con inscripciones rúnicas idénticas a las del diario de Koilur Ñaupa que Helena Quispe había descubierto milenios atrás, una vasija que irradiaba una sutil y perturbadora energía. Al tocarla, la doctora Ramos sintió una oleada helada de conocimiento antiguo, una visión fragmentada del silencioso, de los ñaupas y de la verdadera naturaleza de las líneas. Comprendió el horror, no como una metáfora, sino como una realidad palpable. La planta solar no solo estaba desintegrando la prisión, el pulso constante de su energía limpia, irónicamente, estaba actuando como un nuevo y masivo conducto, abriendo un camino para que el silencioso, el depredador de la ambición, extendiera su influencia más allá de los límites del desierto. La jaula estaba a punto de romperse, no por una falla sísmica, sino por la propia y desmedida ambición de la humanidad, esa misma fuerza que el silencioso codiciaba. Y esta vez, su hambre no se limitaría a un valle desértico, se extendería por el mundo, silenciosamente, insidiosamente, devorando la esencia de la propia civilización que lo había despertado. Y así, mis intrépidos oyentes, llegamos al final de este escalofriante viaje a través del tiempo y del horror. La historia del contorno de Nazca, del silencioso y de la ambición humana es un eco de advertencia, un susurro desde las profundidades del pasado que resuena con una fuerza inusitada en nuestro presente. Las líneas en el desierto, que una vez fueron un grito desesperado por contener lo inefable, ahora se desvanecen bajo la luz de un progreso que, sin saberlo, abre las puertas a una entidad que se alimenta de nuestra propia esencia. La doctora. Ramos, con la vasija antigua en sus manos, quizás sea la única que vislumbra la magnitud de la catástrofe que se cierne sobre nosotros, un horror que no se manifiesta con dientes y garras, sino con la silenciosa erosión de lo que nos hace humanos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestra vitalidad. ¿Será capaz de detener lo que la ambición de milenios ha despertado? ¿O estamos ya condenados a ser el banquete final de un depredador cósmico, cuyo alimento somos nosotros mismos? La historia de Nazca nos recuerda que hay fuerzas en este universo que escapan a nuestra comprensión, que el velo entre lo que creemos real y lo verdaderamente inexplicable es más delgado de lo que deseamos admitir. Nos enseña que la soberbia humana, la sed de poder y la ambición desmedida no solo pueden destruirnos a nosotros mismos, sino también liberar aquello que las sombras se esforzaron por mantener encadenado. Así que, la próxima vez que miren las imponentes figuras de Nazca, o que sientan esa punzada de ambición que los impulsa a ir más allá, piensen en el silencioso, piensen en las líneas, no como arte, sino como una cicatriz en la piel del mundo, la marca de una jaula que se rompe. El desierto guarda secretos que no deberían ser desenterrados. Y la ambición, mis amigos, puede ser una bendición y una maldición, pero para ciertas entidades es simplemente una deliciosa comida. ¿Qué harían ustedes si sintieran esa vibración, ese zumbido de la pampa en su propia mente, alimentando sus deseos más profundos? Me gustaría leer sus teorías y reflexiones en los comentarios. Si esta inmersión en lo desconocido ha despertado su curiosidad y su temor, les pido que dejen un me gusta a este video, se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y compartan esta historia con aquellos que también se atrevan a explorar los rincones más oscuros de nuestra existencia. Su apoyo nos permite seguir desenterrando estas verdades olvidadas. Hasta la próxima vez, exploradores de lo oculto, y recuerden, la noche es larga, y hay cosas que es mejor que sigan dormidas.